Listo. Bueno, hola a todos, compañeros, espero que estén súper bien. Bueno, esta va a ser una de las primeras charlas que vamos a estar dando, principalmente para lo que sería reforzar conocimientos, y si no, pues aprender un poquitito más. Parte de esto, nada más un momentito para quitar esto. Listo, ya, perdón. En parte de todo esto, vamos a ver, la intención o el objetivo de todo eso, como les decía, es de pues aumentar un poquitito lo que son nuestros conocimientos en la parte de anestesia, sentirnos un poquitito más seguros a la hora de pues tomar decisiones sobre o para nuestros pacientes y pues los que no conocemos mucho de este mundo, pues que conozcamos de pues un poquitito más, ¿verdad? La primera charla está asociada o va a estar relacionada, perdón, a lo que son los principios de anestesiología. Suena un poquitito aburrido, voy a tratar de no hacerlo tan aburrido. Mucho de todo esto es de pues con artículos o con cosillas, obviamente por detrás, pero también con un poquitito de lo que es experiencia propia, para que también pues lo tomen en cuenta. Un poco de lo que vamos a hablar o los temas que vamos a conversar sería lo que son generalidades de la anestesia, fases de la anestesia. Vamos a conocer un poco lo que son los protocolos ERAS. Vamos a hablar también sobre lo que son exámenes y recomendaciones preanestésicas, riesgos anestésicos generales, la mortalidad anestésica, que es algo que siempre nos preguntan mucho los propietarios, y también algo que para mí es súper importante, lo que es la comunicación al propietario. Em, Como primer punto, lo que son generalidades, y es algo pues, que puede ser un poco redundante o lógico para muchos, o obvio para muchos, pues son la terminología, ¿ok? Anestesia en sí se define según la AJA, que es la Asociación de Anestesistas de Hospitales Veterinarios, se define como la pérdida temporal de las sensaciones y la conciencia a causa de medicamentos con un fin médico. La sedación, a diferencia de la anestesia, pues es nada más un estado de calma, relajación o somnolencia que van a causar ciertos medicamentos a la hora de administrarlos a nuestros pacientes. Y de esto salen varios términos, como lo es la pseudoanalgesia y también la neuroleptoanalgesia. La pseudoanalgesia en sí lo que permite es básicamente tolerar dolor o procedimientos dolorosos, manteniendo de forma adecuada lo que es la función cardiorrespiratoria y la capacidad de respuesta a estímulos verbales o táctiles. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que la pseudoanalgesia ahorita está muy en auge. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que muchos de los que han visto mi trabajo o los pacientes, pues ya ahora estamos utilizando lo que son bloqueos locurregionales, sedaciones leves, hacer anestesia regional en sí o anestesia local, con la intención de hacer, o vamos a ver, entre menos fármacos o entre menos situaciones de estrés, como una anestesia general, le provoquemos al paciente, mejor para todos y mucho mejor para él. Entonces, la pseudoanalgesia en sí va a venir como a sustituir muchas cosas que probablemente antes teníamos que hacerlas absolutamente todas bajo anestesia general o anestesia inhalada. De esta sale lo que es la neuroleptoanalgesia, que es básicamente la combinación de un relajante con un opioide. ¿Cuál opioide? Cualquier opioide. Puede ser butorfanol, morfina, metadona, que son los más comunes y los que tenemos a la mano, junto con algún relajante. Relajantes como cuáles, puede ser la cepromacina, la dexmedetomidina o los alfa-2 agonistas también. ¿Okay? Otra terminología, tenemos lo que es la anestesia parcial endovenosa y la anestesia total endovenosa. Creo que las mismas palabras lo dicen. Una se refiere a que es totalmente endovenosa. ¿Qué quiere decir eso? Que igualmente podemos considerar que el paciente va a estar intubado y conectado a una máquina de anestesia, pero sin aporte de isoflurano o de halogenados. ¿Cómo se va a mantener esa anestesia en ese paciente? Con infusiones constantes. Infusiones constantes en donde vamos a considerar lo que es propofol siempre y adicional o propofol junto con algún otro tipo de manejo analgésico que también nos va a permitir mantener ese plano anestésico, como cuáles, dexmedetomidina, ketamina, lidocaína, bromifentanilo, fentanilo, metadona, morfina, cualquier tipo de fármaco analgésico que nos pueda ayudar a disminuir lo que son las concentraciones de propofol plasmáticas, pues, y permitirnos esa estabilidad
de ese paciente bajo anestesia. ¿Okay? La anestesia parcial endovenosa, a diferencia de la total, igual incluye lo que son infusiones analgésicas, propofol, pero también un porcentaje pequeño o mínimo de isoflurano. ¿Okay? La anestesia local o regional, voy a quitar los sonidos, un toquecito. La anestesia total, perdón, local o regional, pues es mucho de lo que yo últimamente he estado haciendo y que me gustaría que más adelante lo conversemos un poquito más o lo conozcamos un poquitito más porque sí tiene bastantes beneficios, pero en sí la anestesia local es prácticamente dormir o anestesiar una parte del paciente. ¿Okay? Cuando yo hablo de anestesia regional, estoy durmiendo o anestesiando una región completa. Región como cual el miembro anterior, miembro posterior, parte de la cabeza, parte del cuello, parte del tórax, pared costal en sí o tórax como tal. Incluso ahí se considera regional como la neuroaxial o las epidurales. ¿Por qué? Porque vamos a estar durmiendo una porción completa de un paciente. Cuando la anestesia local, pues solamente es, por ejemplo, como cuando tenemos una herida pequeña y le ponemos lidocaína alrededor, o la famosa anestesia o, sí, bloqueo en anillo. Bueno, beneficios de estos, recuperaciones más rápidas, el manejo del dolor local, y al manejarlo de forma local vamos a necesitar menos rescate analgésico en el posoperatorio, mayor estabilidad cardiovascular, hemodinámica del plano anestésico durante el procedimiento. Si son pacientes, por ejemplo, que son cardiópatas, renales, endocrinos, ellos se van a beneficiar, perdón, por el simple hecho de que no vamos a tener tantas concentraciones de fármacos vasodilatadores o fármacos hiperglicémicos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar menos, ¿ok? Cuando utilizamos esas técnicas. También tenemos lo que es la anestesia multimodal y la anestesia balanceada, que en ese sí hay que hacer una diferencia que puede ser un poquitito, pues, hasta cierto punto redundante o un poco complicada de entenderlo pues, como tal, pero básicamente la anestesia multimodal es la anestesia que ahora o que hoy en día se está buscando para todos los pacientes. Esa anestesia multimodal lo que dice es que yo voy a tener o yo voy a necesitar un bloqueo regional de cualquier miembro, cualquier zona, cualquier parte que vayamos a trabajar y va a ser el pilar como tal. Pero también voy a tener detrás otros fármacos que me van a ayudar a modular la respuesta analgésica. Entonces, por ejemplo, son los pacientes en los que yo voy a hacerle, qué sé yo, una amputación de miembro posterior, voy a hacerle una epidural y aparte de eso le voy a tener unas infusiones de lidocaína y ketamina, por ejemplo. Eso se llama anestesia multimodal. ¿Por qué? Porque tengo un bloqueante regional, un bloqueo regional, pues, perdón, y también detrás de él voy a tener infusiones o otras formas de manejar el dolor. Y la anestesia balanceada es la que se utilizaba mucho antes, que el pilar en estos casos se habla de que es un opiáceo o un opioide, junto con otras técnicas o fármacos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo premedico a un paciente con metadona, ya sea promacina, y le hago un bloqueo y luego le continúo con infusiones, esa sería multimodal o balanceada. En esos casos, como el simple hecho de que yo estoy utilizando un opioide, se estaría tratando de una anestesia balanceada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al utilizar un opioide desde la premedicación y antes del bloqueo regional que voy a estar haciendo, después ya voy a tener los efectos de los opioides en el cuerpo. ¿Ok? Pilares u objetivos de la anestesia. Antes se hablaba solamente de 3 pilares u objetivos que eran pues prácticamente hipnosis, amnesia y relajación muscular. O sea, antes se consideraba que si el paciente no tenía recuerdo, había una buena relajación muscular, era una anestesia
estable y el objetivo que yo buscaba de un paciente bajo anestesia. Ahora no, ahora se conoce y se sabe que se necesita más que eso. Necesitamos también fármacos que nos produzcan una, o que nos genere más bien en ese paciente una estabilidad del sistema nervioso autónomo, es decir, que no tenga ningún estímulo nociceptivo o un estímulo de dolor bajo anestesia, que así es como se llaman los estímulos de dolor cuando un paciente está anestesiado, o sea, se habla de nocicepción y no de dolor en sí. Vamos a buscar siempre fármacos que yo pueda revertir. ¿Por qué? Porque eso genera o nos aporta lo que es más seguridad en el proceso desde lo que es la premedicación hasta la recuperación. Eh, Esto yo lo digo mucho, o sea, personalmente no utilizo mucho la cepromacina. ¿Por qué? Porque es un fármaco que puede durar hasta 12 horas en el cuerpo o 12 horas metabolizándose. No tengo ningún revertor. Y si yo necesito o si yo asocio que ese paciente está hipotenso y está hipotérmico por la cepromacina, no puedo hacer nada más que esperar y pues ayudarle con lo que pueda. O sea, esperar a que se le vaya el efecto y ayudarle con lo que pueda para mantener la presión arterial. Cuando, por ejemplo, yo tengo un fármaco, como por ejemplo la dexmedetomidina o incluso los opioides, que hay reversores o revertores, si yo tengo algún tipo de problema, yo puedo simplemente administrar la dosis que le corresponde y listo, se acaba el problema o debería acabarse el problema. Entonces, ahora o actualmente, hoy en día, se busca mucho lo que son estos 6 pilares para considerar que una anestesia es segura en todos, absolutamente todos los pacientes. ¿Qué es importante acá? Bueno, siempre yo les digo a todas las personas, no hagamos planes anestésicos o analgésicos en base al procedimiento, sino pensando primero en el paciente que va a ese procedimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar en que, no sé, es una limpieza dental, por ejemplo, pero a la hora de ver a ese paciente que va para limpieza dental, no es un perro de 1 año que nada más los dueños quieren hacer una limpieza dental porque le da un poquito de sarro y está completamente sano. Puede ser el típico paciente que nos llega de sorpresa, que es cardiópata, que sospechamos por signos, que pueda que sea cushingnoideo, hipotiroideo, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que hacer planes anestésicos basados en el paciente y no tanto en el procedimiento. ¿Y qué pasa también? Que también tenemos que pensar, y de hecho hay unas tablas ya creadas para eso, en que posiblemente este paciente puede llegar a experimentar esta cantidad de dolor, o sea, desde dolor leve, moderado, severo, dependiendo de la clasificación de la cirugía que tenga, ¿ok? Por ejemplo, tengo un paciente que va para una TPLO y aparte de eso se le va a hacer lo que es un reemplazo total de rodilla. O sea, yo podría pensar en que ese paciente pueda que tenga dolor leve o moderado, posiblemente no, ¿verdad? O sea, podemos pensar en que ese paciente puede llegar a tener un dolor severo. Entonces, ¿cómo yo voy a evitar que ese paciente llegue a ese dolor severo? Con preparación en casa, con bloqueos regionales, con infusiones analgésicas, puedo utilizar opioides o no, etcétera, ¿verdad? Como también, por ejemplo, puedo tener un paciente que lo que tiene es un carcinoma de tiroides después un paciente grande, sí, que uno podría pensar que puede aguantar bastante el dolor, pero, o sea, es un paciente oncológico que va para una remoción de un tumor de gran tamaño, por donde pasan estructuras importantes y demás. Entonces, aparte de pensar en que es un paciente oncológico que posiblemente le va a doler mucho o le puede llegar a doler mucho ese proceso o ese procedimiento, también tengo que pensar en que, bueno, ¿qué fármacos de emergencia debería sí o sí tener listos por aquello de que pase algo que no podamos controlar durante el proceso? Por ejemplo, qué sé yo, un sangrado de una arteria importante, una vena importante. ¿Okay? Lo que son fases de la anestesia, creo que muchas las conocemos. Lo único que sí, desde hace poquito se considera como una fase muy importante la recuperación, pero en sí pues tenemos 4 fases de la anestesia. Una de ellas es premedicación, inducción, mantenimiento y la última que sería la recuperación. En el tema de la premedicación, y voy a dejar el audio para que lo escuchen bien, en el tema de la premedicación, aquí el objetivo principal es iniciar el manejo del dolor y una buena relajación del paciente. Si yo hago un buen manejo del dolor desde antes de la cirugía o desde antes del procedimiento,
el procedimiento va a ser lo más lindo y la recuperación va a ser la más tranquila para todos, para el paciente y para nosotros que quedamos a cargo de ese paciente. ¿Y qué pasa también? Que si yo tengo un paciente que tiene una buena relajación o yo logro esa buena relajación o esa relajación que yo busco, voy a poder rasurar al paciente despierto, preoxigenarlo como debería preoxigenarlo, él va a estar más cómodo y uno va a hacer una experiencia que después va a poder asociarla a dolor, ¿ok? La preparación inicia en casa. ¿Por qué inicia en casa? Porque muchos de estos pacientes que vienen a nosotros, si bien son pacientes que entran como buenos, el simple hecho de venir en carro, que las presas, que la bulla del exterior, que venir a un lugar donde normalmente no vienen o que ya lo han asociado por olores con experiencias anteriores un poco traumáticas y demás, pueda que esos pacientes el simple hecho de venir ese día, asociado a también que, por ejemplo, si es un paciente oncológico que puede tener dolor crónico, por ejemplo, todas esas cosas vienen a sumar para que ese día todo pueda salir mal. Entonces, generalmente las preparaciones inician en casa. ¿Cómo inician en casa? Con el tema del ayuno, que el ayuno sea el indicado para cada paciente y cada procedimiento, que los pacientes que son nerviosos, agresivos, los gatos ferales, deberíamos iniciar con ansiolíticos desde casa, siempre procurar un ambiente tranquilo y libre de estrés. Y les dije al inicio que iba a dejar ese audio. ¿Por qué? Porque si bien el paciente estaba con una buena preoxigenación, con una buena premedicación, había demasiado bulla alrededor y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con un plano anestésico superficial, o sea, donde yo nada más estoy como media ahí, media dormida o media relajada, pero igual estoy escuchando todo del exterior. ¿Y qué pasa? Que internamente yo no puedo como canalizar todo ese estrés o esa ansiedad, pero lo estoy sintiendo. Entonces, si yo lo siento, yo definitivamente voy a tener repercusiones en lo que es el tema del sistema inmune, de recuperación de heridas, etcétera. Que eso es otro tema por aparte que igualmente después lo vamos a ver. Algo también que es súper importante, lo que es evitar la pérdida de temperatura corporal. Por eso siempre ustedes me ven como poniéndoles cobijitas, tapándolos por completo. ¿Por qué? Porque el simple hecho de pasar de estar normal, o sea, despierto, a una sedación o una anestesia, las capacidades de controlar la temperatura corporal se van perdiendo. Y conforme se van perdiendo, va bajando la temperatura del paciente. ¿Y qué pasa? Que la hipotermia es una de las complicaciones más comunes de los procedimientos bajo anestesia. Preoxigenación, eso siempre deberíamos hacerlo. Y digo deberíamos, ¿por qué? Porque yo a veces incluso no lo logro hacer con mis pacientes, pero ¿qué es lo importante acá? Que siempre deberíamos hacerlo. ¿Cómo debemos preoxigenar? De la forma que el paciente nos vaya a permitir. O sea, si nos deja a flow by, es decir, solamente con la cánula, con máscaras, con jaulas con oxígeno, e incluso pues con cánulas nasales, eso sería súper importante. ¿Qué pasa con la preoxigenación? Eh, Hay ya ciertos artículos o ciertos papers que hablan de que cuando yo preoxigeno por lo menos mínimo 10 minutos a un paciente previo a la premedicación, o sea, o durante más bien, o antes de la inducción, son pacientes que van a tener requerimientos de CAM, es decir, concentraciones alveolares mínimas de isoflurano o de anestésicos halogenados menores. ¿A qué se traduce eso? Que yo voy a necesitar menos propofol para la inducción y la intubación, menos isoflurano para el mantenimiento de la anestesia y por lo tanto también menos infusiones y menos cosas incluso en general para el procedimiento. Y también está muy asociado a lo que es que me evita, o sí, me evita casi que un 40% lo que son las atelectasias, que es también una de las complicaciones más comunes en anestesia. Que las atelectasias se hacen, ¿por qué? Porque el simple hecho de estar bajo plano anestésico, sobre una misma, o sea, en una misma posición por más de 30, 40 minutos, esos alveolos pues por presión se van cerrando y se quedan cerrados. Entonces, lo que es la oxigenación va más allá de solamente oxigenar al paciente porque tenemos que hacerlo. Hay unos que definitivamente por estrés no nos van a permitir, por eso también es importante lo que es la preparación en casa, una buena premedicación y demás. Pero los que sí o sí definitivamente deberíamos hacer preoxigenación son braquicefálicos y lo que son cardiópatas.
Con el tema de la inducción, pues prácticamente inducción es simplemente el paso de una sedación a un plano anestésico o es el paso que viene antes de conectar una máquina de anestesia al paciente. La posición de la intubación va a ser según las necesidades del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que pacientes que sospechamos de traumas craneoencefálicos, o que hay un aumento de la presión intracraneal, pacientes que pueden tener problemas de cervicales, como por ejemplo hernias o que van para slot ventral o algo así, ellos definitivamente deberíamos intubarlos de forma lateral. ¿Por qué? Porque el simple hecho de tomar la posición normal o común para intubar, que es de forma external, estirando el cuello, abriendo la cavidad oral, esto puede repercutir seriamente en lo que son pues, la presión a nivel de cerebro, en este caso, o incluso en lesiones a nivel cervical. Otros pacientes, como por ejemplo los gatos, ellos incluso ya se recomienda intubarlos de forma dorsal, ni siquiera external. Y pues también, pues bueno, los braquicefálicos que siempre van a ser todo un tema, en ellos pues definitivamente siempre tenemos que considerar que son vías aéreas difíciles, ¿ok? Em, Tenemos también lo que son, bueno, las apneas reversibles y no reversibles. Esto se los quise poner porque pasa mucho que, por ejemplo, nosotros hacemos el plan anestésico en donde pensamos, bueno, la premedicación lo voy a hacer con butorfanol midazolam, voy a utilizar propofol, voy a calcularle a 4 miligramos por kilo, eso me da 8 ml y al final de cuentas yo le paso los 8 ml así como literalmente un bolo y ¿qué pasa? El propofol causa apnea. Cuando lo ponemos, o sea, cuando lo administramos, perdón, de manera rápida, endovenosa, nos va a causar siempre apneas. Entonces, ¿qué sucede? Que mucho de lo que es la premedicación, la inducción, el bloquear al paciente, hacer infusiones, la cirugía o el transquirúrgico, la recuperación, son de tiempo. O sea, no podemos hacer las cosas a la carrera. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a la carrera, siempre se va a complicar. Eh, con el tema de las apneas por propofol, pues generalmente y por dicha son apneas reversibles, pero son apneas que pueden durar hasta 5 minutos. ¿Y qué pasa? Que los pacientes generalmente comienzan a desaturar de forma rápida después de 3 minutos de no respirar por sí solitos o de no hacer ese intercambio de oxígeno y CO2 por 3 minutos. Entonces, si yo tengo un paciente apneico que aparte se pone cianótico, yo debo intubarlo rápido, conectar la máquina de anestesia rápido, poner, o sea, hacer el nivel o controlar el nivel de oxígeno con el flujímetro y comenzar a ventilar de forma manual o mediante máquinas o ventiladores, todo esto para evitar que se haga algo que no se pueda corregir. ¿Ok? En los pacientes críticos, el tiempo de preparación e inducción deberá ser más rápido. En medicina humana existe lo que se llaman las inducciones rápidas. Esas inducciones generalmente están hechas o se administra, o sea, dentro del plan se incluye lo que son los bloqueantes neuromusculares, que pues aquí sí los tenemos, pero son un poco, o sea, no es que no se utilizan veterinarias, sino que pues no tenemos como a la mano grandes cantidades o no es de fácil acceso, pero bueno, igual nosotros lo tenemos en el hospital y pues en dado caso lo podemos considerar. Pero generalmente cuando son unas buenas premedicaciones, hacemos una inducción lenta y controlada, eso es más que suficiente. ¿Qué es importante acá? Bueno, yo les puse, bueno, una foto normal, una imagen normal de un traquetubo, pero con esta voy a tratar de explicar varias cosas que son bastante importantes. Antes nos enseñaban a nosotros, incluso a mí me lo enseñaron así, que cuando yo tengo un traqueotubo y yo voy a intubar a un paciente, yo digo, bueno, voy a medir la distancia entre una narina y otra para considerar el grosor del traqueotubo y voy a medir lo que es desde el mentón hasta la entrada al tórax para saber hasta dónde debe ingresar ese traqueotubo. Eso actualmente se sabe que no funciona. Y en casos de gatos, se hicieron un estudio hace creo que unos 2, 3 años en donde les hicieron TAC a esos pacientes intubados de esa forma y se dieron cuenta que la mayoría de ellos eran intubados de forma unipulmonar, es decir, el traqueotubo entraba tanto que se intubaba solamente la mitad de un tórax y eso pues claramente puede generar repercusiones severas en el posoperatorio e incluso también en el transquirúrgico. Entonces, ¿qué se hace hoy en día? ¿O qué se recomienda hoy en día? Yo personalmente
Siempre recomiendo definitivamente utilizar laringoscopios. ¿Por qué? Porque los laringoscopios, pues si bien como en este caso nos permiten tener una buena visión, también nos evita que hayan intubaciones, de pues malas intubaciones, en el sentido de que si yo no tengo un laringoscopio, no tengo una luz directa, no veo bien, voy a estar fallando y fallando y fallando y fallando, y ya después de 3 veces que yo no logro intubar a ese paciente, yo puedo considerar que esa es una vía aérea difícil y tengo que cambiar el método de intubación. ¿Qué pasa también? Que cuando yo utilizo, o no, más bien no utilizo un laringoscopio, o lo utilizo de mala forma o no como debería hacerlo, yo incluso puedo generar edema de la glotis y claramente lesiones o de pues, procesos asociados a inflamación y todo esto, ¿verdad? Eh, Eso por un lado, siempre utilizar laringoscopio. Yo siempre recomiendo también lo que es utilizar, o sea, la longitud de la hoja que sea un poquitito más grande que la longitud del cráneo del paciente para tener una buena visión. Y como ven acá, generalmente no se toca la glotis. Lo que yo hago es simplemente introducir el laringoscopio, bajar la lengua y con solamente bajar la lengua y hacer una leve presión, yo puedo tener la visión completa de la entrada. Ya tampoco se recomienda lo que es jalar la lengua, ya están descritos lesiones iatrogénicas por jalar la lengua de los pacientes. Y pues claramente en pacientes braquicefálicos, como les decía, siempre se debe considerar que son vías aéreas difíciles porque nos podemos encontrar sorpresas como lo son el paladar blando, el elongado o largo, sáculos evertidos, como son, yo le llamo las nalguitas, que son prácticamente como eh, estos dos bolitas, por decirlo así, que se ven en la entrada de la tráquea. Entonces, si yo hago la medición de la narina, si yo hago si yo mido el largo, la distancia, probablemente me dé que, no sé, le toca a un traqueotubo 5,5, pero posiblemente por solamente tener sáculos vertidos ni siquiera le va a entrar un traqueotubo 4. Entonces, siempre por lo menos tener 3 traqueotubos de diferente tamaño en la mano para a la hora de bajar la glotis, perdón, la lengua y observar la glotis. eh, Ok, bueno, entonces lo que les comentaba antes, que se cortó, pues bueno, básicamente las cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer una intubación o para asegurar lo que es una intubación segura es tener siempre un laringoscopio a la mano que funcione, hacer una buena técnica y también considerar varios tamaños de traqueotubo por todo eso que les decía anteriormente. También otras cosas que son importantes, mucho de lo que se creía también hasta hace poco era que los únicos pacientes a los cuales había que administrarles anestésico local a la hora de intubar eran a los gatos. O sea, definitivamente también eso deberíamos hacerlo con los perros y pues incluso también considerar lo que son geles lubricantes para evitar que haya mucha irritación a la hora de ingresar el traqueotubo. Em, ¿Qué más por este lado? Vamos a ver, bueno, con el tema del mantenimiento anestésico, definitivamente yo lo que les voy a recomendar es que claramente si apenas están comenzando con el tema de la anestesia, les da un poquito de miedo y demás, pues primero tienen que pues, agarrar seguridad y sea como sea el mantenimiento anestésico, si bien hay muchas técnicas y muchas formas de hacerlo, siempre debemos utilizar o debemos hacer el plan anestésico con el cual nosotros nos sintamos cómodos y seguros y que también sea seguro para nuestro paciente. Siempre, definitivamente, lo que vamos a buscar en cualquier tipo de anestesia es estabilidad hemodinámica, disminuir el porcentaje de halogenados, disminuir el uso de opioides y con ello todos sus riesgos asociados. Las recuperaciones siempre debemos eh, tratar de que sean en un ambiente cálido, sin ruido, libre de estrés, idealmente en un lugar en donde se encuentren luces apagadas,
Los pacientes, todos definitivamente son diferentes, pero a la hora de generalizar o de clasificar por edad de los cachorros, vamos a ver más adelante que son los pacientitos que más pueden tener problemas con sus reservas de glucógeno. Entonces, en ellos sí definitivamente lo que es el plan anestésico va muy de la mano y que también la recuperación sea lo más rápido posible para que ellos después tengan lo que es la vía oral lo más rápido posible o coman lo más rápido que se pueda. La recuperación total no, de una anestesia no es solamente cuando ya el paciente se despierta y ya puede irse caminando a la casa, no. La recuperación total de una anestesia se considera incluso hasta 10, 14 días después del procedimiento. Eso quiere decir que si ese paciente está medio comiendo, que vomitó pasado mañana o que vomitó hace 2 días y hace 3 días le hicimos un procedimiento, que lo veo jadeando, etcétera. O sea, todo eso, mientras que esté dentro de ese rango de 14 días, no solamente puede estar asociado a la cirugía, sino también al evento anestésico. Definitivamente, como les decía, evitar hipotermias, vómitos, regurgitos, golpes en jaula, por lo mismo el tema del ayuno, el tema de utilizar o no protectores gástricos, etcétera, también está muy recomendado, ya muy asociado a que todo esto nos puede ayudar a controlar la recuperación de ese paciente. Y también lo más importante es entender qué fármaco le estoy administrando a ese paciente para así entender qué, o sea, para así saber qué debo esperar y qué no debería esperar, pero que puede suceder, ¿ok? Em, Esto que está por acá es sobre los protocolos ERAS. Los protocolos ERAS, por sus siglas en inglés, en sí, pues lo que nos dice esto, o vamos a ver, los protocolos ERAS están muy asociados a qué cosas puedo yo aplicar en mis pacientes para tener una recuperación lo más rápida y segura posible. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan a la rutina diaria normal lo más antes posible. Esos protocolos ERAS están traspolados de medicina humana. En medicina humana hay todo un protocolo para cirugías bariátricas, oncológicas, neurocirugía, etcétera. Para todos los tipos de cirugía hay un protocolo ERAS que se debe adaptar a cada paciente. En medicina veterinaria, el primer protocolo hecho desde cero para veterinaria está asociado con anestesia. ¿Qué nos dice este artículo? Que de hecho salió, si no me equivoco, hace un par de años. En resumen, debemos considerar en nuestros pacientes protectores gástricos y antieméticos. ¿En cuáles? Posiblemente no en todos, pero sí en los que tienen predisposición de problemas gastrointestinales, como los bulldog francés, los pacientes que han tenido pancreatitis recientemente, los que padecen de enfermedad inflamatoria intestinal, algún tipo de problema ya gastrointestinal crónico. En ellos sí definitivamente debemos considerar esos protectores gástricos y antieméticos y en algunos casos incluso hasta procinéticos. Comida blanda, incluso ya no se habla de 12 horas de ayuno o 24 horas de ayuno, sino que ahora se habla de lo que es dieta blanda hasta las 3, 6 horas previas de la premedicación. Y ahora, actualmente, se considera que se puede mantener el acceso de agua o de líquidos de ser necesario. También nos dice que debemos considerar lo que son fármacos de corta duración con residuos mínimos corporales, como por ejemplo los fármacos que podemos revertir, ¿verdad? O que tienen un efecto rápido. Aquí, pues claramente, volviendo al tema de la cepromacina o las fenotiacinas, pues si la cepromacina dura hasta 12 horas metabolizándose, perdón, en el cuerpo, pues definitivamente no podríamos pensar que se está o que se debería incluir en los protocolos de todos los pacientes para mejorar o hacer que ellos se recuperen más rápido, pues, o se sale de la regla para los protocolos ERAS. También nos dicen que los planes que más se recomiendan anestésicos para todos los pacientes o en los pacientes más bien que se les hizo un plan de anestesia regional combinado con hipnosis o pseudoanalgesia, fueron los que se recuperaron más rápido y se fueron más rápido a la casa. También lo que nos dicen por acá es que
la anestesia libre de opioides, o más bien deberíamos favorecer o deberíamos fomentar una anestesia libre de opioides o disminuir los requerimientos de los opioides. Esto, y que quede muy claro, yo no estoy en contra de los opiáceos o los opioides, pero sí definitivamente si yo puedo evitarlo, si tengo otras opciones para manejar el dolor en mis pacientes, yo lo voy a hacer. Eh, También que nos dice por acá que en el postoperatorio o en las recuperaciones siempre vieron, o más bien vieron que los pacientes en los cuales utilizaron AINES, acetaminofén y gabapentinoides o ansiolíticos incluso, fueron los fármacos en donde las recuperaciones fueron más rápidas. Entonces, por eso ellos lo recomiendan o los prefieren para lo que son el manejo del dolor postoperatorio. Exámenes preanestésicos, ok, ese es el otro punto. Esto pues o sea, el tema es bastante largo, la verdad es que yo lo que hice fue como poner ciertos puntos, pero en sí lo que es importante acá, pensaría yo, es que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer nada más un perfil hematológico, que es hemograma y químicas sanguíneas, pero muchas veces nos olvidamos del paciente que tenemos al frente y de ese paciente que tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo es cardíaco, es hipotiroideo, cochinoideo, renal y pues también nos olvidamos que podríamos estar necesitando, ya sea para la cirugía o solamente para el procedimiento, asegurar lo que es la seguridad, valga la redundancia, de todo, otros exámenes u otras cosas que podríamos hacer con ellos o que deberíamos hacer con ellos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, de hematología, que es lo más importante de ver los hemogramas para los pacientes que van a anestesia, que tengan buen porcentaje de hemoglobina, más que un hematocrito, a mí me interesa el porcentaje de hemoglobina o la cantidad de hemoglobina. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes que tienen menos de 7 en su nivel de hemoglobina son pacientes que van a tener definitivamente alteraciones o problemas a la hora de distribuir el oxígeno a todos los tejidos. Los pacientes neutropénicos son pacientes que tienen mayor prevalencia de producir, pero de tener algún tipo de septicemias durante el procedimiento, incluso después del procedimiento. Y definitivamente las plaquetas pues nos van a dar una idea de cómo está su coagulación, si queremos verlo de esta forma, o qué tanto sangrado podríamos esperar o no. Eso obviamente asociado al tema de la cirugía, pero lo que hoy es que las plaquetas o el porcentaje de plaquetas, pues también es importante para saber si es un paciente que puede o no llegar a tener un sangrado considerable para un procedimiento que pueda que llegue a sangrar mucho o que no debería sangrar mucho. Con el tema de las químicas sanguíneas, a la hora de también considerar para hacer lo que es anestesia, la función renal es sumamente importante, la función hepática también, la cantidad de albúmina o de proteínas en sangre también. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fármacos anestésicos se van a tener que unir a proteínas para poder distribuirse por todo el cuerpo. Y aparte de eso, la mayoría de ellos, por no decir casi que todos, se metabolizan tanto en el hígado como en los riñones. Entonces, sí es bastante importante pues saber cómo están esos valores. ¿Qué pasa? Que si bien, como todos sabemos, la creatinina es un valor tardío o es un predictor tardío de infuria renal. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos también? Aquí va mucho en lo que es el punto de especiales, hacer exámenes de orina, ver si tenemos proteinuria, ver la densidad urinaria para pensar en que ya ese riñón no está filtrando bien y si no está filtrando bien, ¿por qué no está filtrando bien? Tiempos de coagulación, pues igual, o sea, si es un paciente que sospechamos de que tenga algún tipo de hemoparásito, de anemia hemolítica inmunomediada, trombocitopenia inmunomediada, etcétera, y que va para cirugía, o es un paciente que va para una cirugía oncológica donde tenemos que retirar el vaso o una porción del hígado, pues definitivamente como mínimo debemos hacer tiempos de coagulación. Dímero de elastografía y todas estas cosas también se podría considerar, pero en sí, de manera general, pues para todos los pacientes que se necesiten, mínimo tiempo de coagulación. La radiografía de tórax es algo sumamente importante por dos razones, no solamente para ver si tenemos metástasis o no, por ejemplo, en los pacientes oncológicos, sino también para ver si tenemos o no un paciente con posible colapso de tráquea. Eso es súper importante porque ha pasado que cuando intubamos, hacemos procedimientos y demás y vamos a extubar, los pacientes comienzan con tos y tos y tos y tos y pensamos que es como un tema de tos por la intubación,
pero no lo asociamos a que pueda que tenga un colapso de tráquea o que tengamos algo a nivel torácico que se pudo haber complicado con el simple hecho de hacer todo el evento anestésico. Entonces, siempre que podemos hacer radiografías de tórax, siempre deberíamos hacerlas. Cachorros, bueno, nada más como para tener ciertas cositas ahí en cuenta. En los cachorros los niveles de albúmina son más bajos, el hematocrito y los glóbulos rojos también son más bajos, tienen disminución de las reservas de glucógeno, eso quiere decir que tienden más a tener hipoglicemias. Por lo tanto, pues incluso en neonatos o en pacientes menores a 4 semanas o 6 semanas incluso, no deberíamos hacer absolutamente nada de ayuno. Incompetencia en los vasoreceptores, ¿qué quiere decir eso? Que son pacientitos que tienen problemas para termorregular y aparte de eso también tienen problemas o sea, el gasto cardíaco más bien, o la presión arterial, perdón, depende mucho del gasto cardíaco. Entonces, pacientes a los cuales yo les voy a administrar acipromicina, alfa-2 agonistas, que ellos por sí solos cambian lo que es el gasto cardíaco, modifican ese gasto cardíaco, pues son pacientitos que probablemente no se van a beneficiar de estos fármacos por más de que sean buenos analgésicos, relajantes, etcétera. Debemos también siempre considerar que son pacientitos que pueden tener anomalías congénitas, como el paladar hendido, el leporino, qué sé yo, evisceración, etcétera, y también que pueden tener anatomías dismórficas y vías aéreas difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos menos apertura de la boca, tenemos una macroglosia por edad, que se le llama así, y eso pues definitivamente hace que incluso debamos intubar hasta con catéteres de esos que se utilizan para colocar vías, por ejemplo, por el simple hecho de que un traqueotubo, el más pequeño, no les va a entrar. ¿Okay? Tienen alta demanda de oxígeno, entonces son pacientitos que por eso hay que mantener lo que se llama, pues, o sea, no se llama así, pero básicamente es como una taquipnea fisiológica y de o sea, buenos niveles de oxígeno siempre en todo momento. Con el tema de la barrera hematoencefálica y el neurodesarrollo en estos cachorritos o en estos pacientes, pues como lo dice acá y como me imagino que ustedes lo pueden asumir, o sea, tanto los riñones como la barrera hematoencefálica no están completamente desarrollados en ellos. Entonces, fármacos como la ketamina o como el meloxicam, por ejemplo, si yo se los administro a estos pacientes, voy a tener mayores porcentajes o mayores concentraciones tanto en el cerebro como en los riñones. Entonces son pacientes que definitivamente, por más de que sea una dosis bajita, pueden tener recuperaciones lentas o incluso estar asociados a convulsiones, problemas ya neurológicos ya tardíos, como por ejemplo problemas en el desarrollo ya en edades más adultas o ya más, o sea, ya no el cachorro, por decirlo así, sino ya el cachorrito que ya va para el año, etcétera, que pueden comenzar a tener problemas en lo que es el desarrollo en sí, más bien de toda la parte cerebral o neurológica. Con el tema de los geriatras, siempre tenemos que pensar en que los geriatras pueden tener de todo, y cuando digo de todo, es de todo, o sea, el paciente oncológico también va a tener problemas de columna, displasia de cadera, puede ser cardiópata endocrino, puede ser neurológico nada más, o neurológico cardiópata, o sea, siempre va a haber una mezcla, una combinación, o podemos esperar una combinación de todo esto. ¿Qué pasa también de forma fisiológica? La parte respiratoria, la parte pulmonar de ellos no es, vamos a ver, no es tan elástica como los adultos o como los cachorros. ¿Por qué? Porque ya hay cierta fibrosis, por decirlo así, fisiológica, que eso hace que la relación ventilación-perfusión en ellos sea diferente y tengan, o sea, haya más necesidades de oxígeno y más necesidades de soporte ventilatorio. Con el tema de las comorbilidades o los permitas cardíacos que pueden tener, igual hay una disminución de vasoreceptores. Podemos también tener pacientes, o más bien los geriatras en sí, van a presentar una disminución en la filtración, pero en el flujo sanguíneo renal y en la tasa de filtración glomerular. Entonces, probablemente son pacientitos de los cuales vamos a tener que modificarle las dosis de los fármacos y no solamente de los AINES, por ejemplo. Igual, o sea, pensar en que son pacientes que definitivamente deberían ingresar con lo que son químicas sanguíneas, tiempos de coagulación, exámenes, o sea, pruebas diagnósticas como lo son el ultrasonido abdominal, el ultrasonido de tórax,
Pensar en que incluso son pacientes que pueden tener ya alteraciones cognitivas, que muchas veces en ellos es muy difícil evaluar y manejar el dolor, porque nosotros podemos pensar en que pueda que sea dolor, pero posiblemente nada más sea una alteración cognitiva severa, en donde son los típicos pacientes que andan jadeando y dando vueltas en la jaula o caminan en círculos, que se caen, que aparte de eso están súper débiles y uno dice, bueno, ¿esto es neurológico o es asociado a lo que está sucediendo con ese paciente en ese momento o la razón de la cirugía y la anestesia? También son pacientes que pueden tener vías aéreas complicadas. ¿Por qué? Porque puede haber cierta limitante en la apertura de la cavidad oral. Eh, o sea, esos pacientes incluso pueden tener o pueden experimentar neoplasias, abscesos, lesiones o enfermedades periodontales severas, que he tenido lamentablemente la experiencia de pacientes que se fracturan la mandíbula con solamente hacer una manipulación de abrir la cavidad oral, y son, bueno, ese era un chihuahua de 14 años que tenía una enfermedad periodontal severa, pero bueno, la tenían y sucedió. Entonces siempre hay que pensar en que son pacientes en los cuales pues podemos esperar complicaciones de forma más fácil que, por ejemplo, un adulto joven. Otros puntos importantes, bueno, con el tema de los ansiolíticos, como les hablaba un poquitito, ellos son pues bastante buenos porque nos van a ayudar a relajar al paciente previo a que ingrese al hospital y demás. Eh, y pues la mayoría de ellos, o por lo menos por hablar de los gabapentinoides, que son la gabapentina y la pregabalina, también nos ayudan a manejar el dolor de forma crónica, es decir, actualmente se considera que los gabapentinoides también me ayudan a modular el dolor agudo, no solamente preparar a que ese paciente no caiga en dolor crónico, pero pues igual, o sea, la ventaja o la recomendación siempre es utilizarlo incluso desde antes del procedimiento. ¿Cuántos antes? Incluso 24 horas antes. En los pacientes diabéticos, en ellos pues hay bastantes consideraciones. Claramente el tema del ayuno, que si tenemos que utilizar o administrar la dosis de insulina total ese día, qué hago si yo le mido una glicemia y está súper baja ese día o está súper alta porque le hice un ayuno de 12 horas o de 24 horas porque la propietaria se le olvidó, a mí se me olvidó. O sea, todo eso está en una lista de recomendaciones de la AJA que está en la página, o sea, vía web. Sin embargo, pues en términos generales, los pacientes diabéticos deberían tener por lo menos 4 horas de ayuno. El día del procedimiento, administrar la mitad de la dosis de insulina, y antes del procedimiento, medir la glicemia. Medir la glicemia, ver los niveles y en base al nivel de glicemia que tenga en ese momento, considerar pasarlo o no pasarlo, en resumen. ¿Qué pasa si yo no lo paso? Bueno, o sea, si está hiperglicémico severo, pues tratar de bajarle los niveles con la otra dosis de insulina que le hizo falta, y si está más bien hipoglicémico, pues ver qué está pasando, ¿verdad? Porque un paciente en ayuno que tiene su dosis de insulina general o normal o ya administrada, no debería por qué estar tan bajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Que sí es muy común, lamentablemente, lo que son el efecto emoji o incluso tener como, no recuerdo bien el nombre en sí, pero básicamente son como complicaciones asociadas a que estuvo en un nivel de insulina normal, tuvo un pico de estrés, que en este caso el pico de estrés es la anestesia por sí solita, y luego bajó por completo. Eso es emoji, sí, pero al final de cuentas son pacientes que pueden volverse cetoacidóticos en menos de 24 horas. Eh, lo que es el tema de, bueno, aquí lo que dice o sea, lo que dice acá, perdón, que es ceguera cortical posanestésica en felinos, eso es principalmente para que tengan cuidado y para que sepan que existe. La ceguera cortical posanestésica en felinos se ha reportado, y se le llama con este nombre tan largo, cuando han habido pacientes, gatos pues, en los cuales voy a intubar y yo hago una apertura grande de la cavidad oral. Pasa mucho en profilaxis dentales, por ejemplo, en gatos, que abrimos demasiado la boca, pero también está reportado a la hora de hacer intubaciones. Entonces, para que por favor tengan cuidado cuando van a intubar, de no abrir, no jalar la lengua mucho. ¿Por qué? Porque esto está reportado, pasa. Y por dicha, pues son pasajeras, pero es una experiencia pues no grata para el propietario, tampoco para nosotros y mucho menos para nuestros pacientes. Las hipercalemias y las hipocalemias.
Siempre, como les decía, uno siempre considera como hacer hemograma, químicas sanguíneas en general, pero siempre o muchas veces nos olvidamos del potasio en sí. ¿Y qué pasa? Que el potasio puede estar alterado en pacientes que han tenido pérdidas, como por ejemplo vómitos, diarreas, que no están comiendo, los pacientes renales, los pacientes endocrinos también pueden tener alteraciones del potasio. ¿Y qué pasa con el potasio? Que si el potasio está bajo o está alto, puedo tener bradiarritmias, taquiarritmias, hipotensión, bloqueos atrioventriculares de segundo, tercer grado, tanto así que definitivamente son pacientes que pueden llegar a lamentablemente morir. Entonces, en estos pacientes que ya sabemos que deberíamos medir el potasio, pues deberíamos hacerlo previo al procedimiento. Y si están alterados, atenderlos antes del procedimiento si se puede, y si no, pues esto vendría a sumar como, o sea, vendría a sí, a sumar al momento de clasificar al paciente en base a sus riesgos anestésicos. Es decir, un paciente puede pasar de ASA 2 a ASA 3 solamente porque tiene el potasio elevado o tiene el potasio muy bajo. Eh, en los cardiópatas hay un poco ahí como de sí y no, desde utilizar alfa-2 agonistas y fenotiacinas, dexmedetomidina, acepromacina, silacina, medetomidina. ¿Por qué? Porque como les comentaba, los alfa-2 agonistas lo que hacen es alterar o cambiar el gasto cardíaco. Y las fenotiacinas, al ser vasodilatadores periféricos, pues impiden que yo tenga pues un buen control de toda esa vía periférica vascular. Entonces, en ellos no es que no está indicado utilizarlo, es el simple hecho de que depende mucho de la enfermedad cardíaca que tenga ese paciente para ver si puedo utilizarlo o no debería utilizarlo. Eh, y bueno, con el tema de los sangrados y todo esto de las plaquetas, se considera que los pacientes cuando tienen menos de 40.000 plaquetas tienen un riesgo mayor, un riesgo alto de sangrados durante el procedimiento. Y aquí, bueno, creo que ya quedó más que claro con el tema de los endocrinos. Ellos tienen infinidad de cosas, siempre son una cajita de sorpresas, entonces siempre pensar en que si es un cushingnoideo, hace cuánto fueron los últimos controles, deberíamos hacer un control previo, por qué deberíamos hacerlo, cómo están las adrenales, cómo están los riñones, cómo está el corazón, etcétera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, para mí, en personal, los pacientes endocrinos son los que menos quiero anestesiar. Ahora, ¿qué pasa? Porque yo a veces escucho mucho como, no, es que está estable o eh, todo salió bien, el paciente está estable. Ok, ¿qué significa estable? ¿Qué significa un paciente estable? Esa es prácticamente la definición de un paciente estable. Es un paciente que tiene una condición clínica controlada, signos vitales normales y que no requiere soporte pero monitorización ni soporte intensivo. ¿Qué es soporte intensivo o monitorización intensiva? Presión arterial invasiva, medición de gases arteriales sí o sí, eh, qué sé yo, vasopresores. Ese es un paciente que está estable. Ya cuando hablamos de pacientes críticos, son pacientes que definitivamente no cumplen con todo lo anterior. ¿Y qué pasa? Que esos pacientes yo tengo que pensar en la parte hepática, la parte cardiovascular, respiratoria, renal, gastrointestinal, e incluso tengo que pensar en que pueda que sean pacientes que pueden tener trastornos de hipercoagulabilidad, acidemias, que pueden caer en coagulación intravascular diseminada o incluso hipotermias. ¿Ok? Aquí nada más como términos generales, pero igual esa presentación yo sé que queda grabada. El órgano blanco en los perros es el hígado. Eso quiere decir que absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo, así sea un trauma craneoencefálico, puede verse implicado de la parte hepática. Y en el caso de los gatos, son los pulmones. Eh, ya como para ir terminando un poquito, lo que es el tema de las recomendaciones preanestésicas, estas, pues, en términos generales, siempre deberíamos darlas por escrito. Eso es principalmente porque tiene, o sea, algo legal de fondo. Siempre debemos asociarles al paciente, al procedimiento y a la razón de la anestesia o la sedación. No es lo mismo anestesiar que sedar. De hecho, hay mayor mortalidad en las sedaciones que en las anestesias. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que como es algo rápido, es una sedación, todo va a salir bien. Entonces son los pacientes que no preoxigenamos,
que no monitoramos la saturación, que no vemos cómo está la presión arterial, que no le ponemos el electrocardiograma para ver si el butorfano le produjo algún bloqueo atrioventricular, etcétera, y definitivamente de verdad pasa que son los procedimientos que más se complican, ¿ok? Eh, bueno, esto es un poquito de lo que son las recomendaciones que se dan a casa. En la página de abajo ustedes pueden encontrar absolutamente de todo relacionado con anestesia. Tanto así que tiene, o sea, tiene información tan completa que también hay información para los propietarios que nosotros podemos brindársela a los propietarios. Pero en resumen, pues hay fármacos que sí deberíamos suspender y continuar el día de la cirugía como los que están acá. ¿Cuáles debemos suspender? Los antihipertensivos. ¿Por qué? Porque ellos van a generar pues, vasodilatación y el simple hecho de hacer, o sea, administrar propofol, hacer anestesia inhalatoria, etcétera, también eso me va a vasodilatar. Los anticoagulantes deberíamos suspenderlos por lo menos 2 semanas previos a la anestesia. Y los que deberíamos continuar, pues son todos los pacientes hipotiroideos endocrinos en general. Sí deberíamos continuar lo que es la medicación ese mismo día. Para eso se indica no la dieta o el concentrado normal, sino dar dieta blanda. Ansiolíticos deberíamos continuarlos. Analgésicos solo si son indicados por, o sea, por nosotros mismos. El pimovendan deberíamos continuarlo. Los diuréticos podemos suspenderlo, pero administrarlo endovenoso ese día o que lo continúen en casa incluso. Antibióticos igualmente continuarlo. Protectores gástricos y antiácidos junto con esteroides incluso también podemos continuarlo a no ser de que nosotros también los prefiramos suspender por alguna razón. Con el tema del ayuno, pues bueno, ya existe este cuadrito. Este cuadrito pues prácticamente lo que explica es, bueno, en base a la edad de mi paciente, ¿debería suspender el agua o no? ¿Debería continuar la alimentación o no? ¿O por cuánto el tiempo de ayuno? ¿Qué pasa? Que un paciente sano no debo suspender los líquidos, debo dar un tiempo de ayuno de 4 a 6 horas y podría continuar vía oral los medicamentos de forma crónica. Si es un cachorro menor a 8 semanas o menor a 2 kilos, no suspender líquidos, el ayuno no mayor a 2 horas, el paté o la dieta blanda podemos continuarlo en el periodo preoperatorio o mientras que está en el hospital esperando la cirugía. Y definitivamente deberíamos monitorear lo que es la glicemia, ¿ok? Y así para todos, diabético, emergencias, pues definitivamente como es lo más rápido, pues eso, pues no es que no es importante, sino que ya asumimos que pueda que tenga el estómago lleno, que no hicimos un buen ayuno, que los líquidos no pudimos tampoco como controlarlos y demás, ¿verdad? O sea, tenemos que jugar y tratar con lo que tenemos al frente. Con el tema de los riesgos anestésicos. Pues esta es la clasificación general que se le da a los pacientes bajo, o sea, que van para anestesia. Esto de ASA sí existe también en medicina humana. Se ha clasificado en términos generales en 5, en donde ASA 1 es el paciente que está normal, que es un paciente sano, que viene para cirugías selectivas o profilaxis dentales, y de ahí en adelante se van sumando como ciertas consideraciones, ¿ok? Los pacientes ASA2 y ASA3 son los que más cuesta como diferenciarlos, pero en sí el ASA2 del paciente cardiópata renal, que es IRIS-1 o que es ACVIN-B1, ¿verdad? Que tiene un soplo, pero que no hay nada de fondo o no necesita tratamiento de fondo. Ya lo que son pacientes ASA4 o ASA5 ya son los que son un poquito, por decir, mucho más complejos, en donde incluso hasta podemos considerar que, bueno, o sea, es un paciente que tenemos que hacer la protomía exploratoria porque hay algo que está pasando en abdomen, pero el paciente está séptico, neutropénico, hipertérmico, hipotenso y que ya necesitamos posiblemente incluso el aporte de vasopresores y otros otras medidas de soporte, que eso definitivamente no lo hace un paciente estable, sino más bien un paciente crítico que va a anestesia. Con el tema de la mortalidad anestésica, eso lo quise agregar, ¿por qué? Porque después se habla muy poquito. En el año pasado, de hecho, se hizo el primer censo anestésico en
medicina veterinaria. O sea, este artículo o ese censo o sea, que se ha pasado, se consideró o se consideraron pacientes tanto de Latinoamérica como de Europa. Curiosamente, los pacientes en donde hubieron más pacientes, o sea, más mortalidad, perdón, Ya. eran pacientes de España y de Estados Unidos. ¿Esto por qué? Bueno, porque se dieron cuenta que la mayoría de los pacientes que iban a anestesia, el monitoreo y el manejo anestésico lo hacían personas no preparadas y técnicos veterinarios. Entonces yo definitivamente no estoy en contra de que las anestesias los lleven técnicos veterinarios, por ejemplo, o sea, sé que hay personas muy capaces, pero sí definitivamente debemos tener un entrenamiento detrás y debemos entender todo lo que vamos a hacer y todo lo que está pasando en ese Vamos a paciente. cambiarle el nombre. También Vamos que a se vio en este ponerle caso que, bueno, eh, del 100%, la ravioli. mayoría de los pacientes, Vamos a ponerle ravioli. Ya. 20, Se va a llamar ravioli. bueno, de 6 a 20 Se va a llamar panettone. Ay, puta. durante el mantenimiento Ya. anestésico, durante la Estoy grabando mi cirugía, clase. pues no fue tampoco lo que más esperábamos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de esos pacientes van a salir de cirugía, pero cuando salen de cirugía, muchas veces no les damos la atención que necesitan o monitoreo que necesitan y son estos los pacientes que se mueren a las 6, 24 horas después. ¿Ok? Ahí se lograron como asociar factores de riesgo tanto en perros como en gatos. Los factores de riesgo en perros definitivamente se asociaron braquicefálicos, que el simple hecho de ser braquicefálico, perdón, tenían un riesgo anestésico más alto, una mortalidad más alta. La deficiencia del gen MDR1, como en los colis, no fue demostrado como un factor de riesgo. Definitivamente sí, pacientes menores a 3 meses y mayores a 10 años. Los animales pequeños se vio que morían principalmente por hipotermias y sobredosificaciones. Los animales grandes y gordos, principalmente por hipoventilación. Y los animales caquéticos eran los que tenían mayor mortalidad de todos. También así, las anestesias mayores a 60 minutos se vio que después doblaba el riesgo de muerte de cualquier procedimiento quirúrgico. ¿Y qué pasó también? Que vieron que dependiendo del tipo, bueno, más bien, dentro de los planes anestésicos que hicieron, consideraron todos estos medicamentos. Entonces, que al final pues hicieron toda una gráfica y demás, pero aquí lo que importa es que los medicamentos o las gráficas o las líneas que van hacia el lado izquierdo eran los que no estaban asociados a factores de riesgo a mortalidad y los que estaban hacia la derecha sí estaban asociados a mortalidad. ¿Qué quiere decir esto? La cepromacina pues no estuvo asociada, los alfa-2 agonistas no estuvieron asociados, e incluso hay un artículo por ahí que habla de que el utilizar infusiones de dexmedetomidina disminuían los requerimientos del porcentaje de vasopresores o de infusiones de vasopresores en los pacientes críticos. Las benzodiazepinas sí estaban asociadas a factores de riesgo, o sea, midazolam y diazepam, por ejemplo. Los AINES en la premedicación no estaban asociados a factores de riesgo. Las fenotiacinas, el fenobarbital, perdón, el fentanilo junto con benzodiazepinas, sí está, o sea, esa combinación estaba asociada a factor de riesgo. Los opioides puros sí estaban asociados a factores de riesgo y, perdón, la inhalatoria, o sea, los halogenados estaban asociados a factores de riesgo, los opioides puros no y los parciales agonistas o antagonistas como el butorfanol tampoco estaban asociados. En gatos, ¿qué fue lo que se dio como factor de riesgo? Igualmente braquicefálicos, pacientes menores a 2 kilos o mayores a 6 kilos, pacientes con sobrepeso y también se vio que la mayor mortalidad en estos pacientes era cuando iban a cirugía abdominal y procedimientos menores, o sea, castraciones. Igual para ellos se hizo una gráfica en donde de la misma manera que en los perros, del lado izquierdo está representado los que no estuvieron asociados a riesgo y del lado derecho los que sí, en donde la cepromacina podía estar como no estar, ¿verdad? Como lo ven acá. Los alfa-2 igualmente pueden estar como no pueden estar, las benzodiazepinas igualmente, los AINES no estaban asociados, el fentanilo con benzodiazepinas pues no estaba asociado, los inhalantes pues en parte sí, en parte no, y los opioides puros y los parciales pues igualmente no estaban, ¿ok? Y ya para finalizar, lo que es, bueno,
para mí, como les decía, que es lo más importante, muchas de las personas no entienden para qué vienen o sea, sus mascotas al hospital. O sea, saben que hay que quitarle un tumor, saben que hay que hacer limpieza dental, porque ellos saben que hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que se les olvida que siempre van a haber riesgos anestésicos. Y si nosotros no explicamos lo que va a suceder y no explicamos que pueden haber riesgos anestésicos, así sea una limpieza dental o una sedación para radiografías de cadera, pues si llegara a pasar algo que lamentablemente puede suceder, pero que no queramos que suceda, es decir, que se complique todo o incluso que el paciente muera, si hacemos una buena comunicación desde el inicio, el cliente les puedo asegurar que va a entenderlo mejor y lo va a manejar mejor. ¿Qué recomienda la AJA? Pues definitivamente una descripción completa del procedimiento anestésico y una discusión de los riesgos potenciales para ese paciente. También, ¿qué es lo que dice la AJA? Que si bien la muerte es algo que se puede asociar como un riesgo anestésico, el porcentaje de muerte en ciertos procedimientos es más alto como en otros. Entonces también está mal o no es lo correcto decirle a ese propietario, bueno, su paciente, su mascota viene para una limpieza dental, el peor riesgo anestésico es la muerte, no, ¿verdad? Porque sabemos que el porcentaje de mortalidad en una limpieza dental, que la hacemos controlada, como en un buen plan y demás, si es un paciente sano, no debería suceder. En perros y gatos sanos, el riesgo de muerte, perros y gatos sanos, el riesgo de muerte relacionado con la anestesia es del 0,05% y el 0,11%. Eso es nada más un recordatorio de que si bien es bastante bajo, igual puede suceder y el tema de la recuperación y el plan es bastante importante. También que lo que nos dice la AJA para nosotros como veterinarios, que definitivamente debemos adaptar el plan anestésico de cada paciente a sus necesidades específicas, incluir lo que es la monitorización anestésica específica del paciente, manejar el dolor y la comodidad siempre es algo que debemos enfatizar que vamos a hacer en todo procedimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que más les preocupa a los propietarios. Y también siempre explicar a los propietarios que su mascota puede llegar a requerir o no analgésicos y ansiolíticos en casa. Y a su vez también explicar el porqué o el beneficio de estos fármacos, ¿verdad? Porque yo puedo darle gabapentina a todos los pacientes, pero el propietario lo que va a hacer es decir, o sea, pero una caja de gabapentina me cuesta tanto, yo creo que no es necesaria, ¿verdad? ¿O para qué es esto? Si no explicamos los beneficios, pues ellos no van a hacer la inversión y no van a entender el por qué su mascota necesita estos medicamentos. Y bueno, eso sería todo por ahorita. Espero que les haya gustado y creo que nos veríamos como en tal vez un par de semanas.